Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos del mundo del espectáculo, las pasiones que mueven a nuestras celebridades favoritas y las historias que nos roban el aliento. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando en los titulares, generando ríos de tinta y sobre todo, un torbellino de especulaciones. ¿Vamos a hablar de una posible reconciliación, un perdón, o quizás solo una tregua? Me refiero por supuesto a la relación entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿ha perdonado Can Yaman a Demet Özdemir tras las acusaciones de traición? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, entramos en materia. La saga de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas historias que nos recuerdan que incluso en la vida de las estrellas de cine, el amor, el desamor y los malentendidos son parte del guión. Muchos de ustedes recordarán que esta pareja se conoció en el set de la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, en español, y lo que empezó como una química profesional innegable, pronto traspasó la pantalla para convertirse en una relación romántica que acaparó portadas y fascinó a millones de fans alrededor del mundo. Se les veía juntos, felices, publicando fotos, y la ilusión de una pareja perfecta parecía ser una realidad. Sus seguidores los adoraban, los apodaban Can Emet y soñaban con verlos casados, formando una de las parejas más icónicas del entretenimiento turco. La complicidad que mostraban en pantalla, esa conexión magnética que transmitían a través de sus miradas y gestos, pronto se trasladó a su vida privada, generando una euforia colectiva entre su legión de admiradores. Sin embargo, como suele ocurrir en el complejo mundo de la fama, la relación no estuvo exenta de altibajos. Y el golpe más duro, el que ha puesto a todos a especular sobre si el perdón ha llegado o no, fue la supuesta traición. Los rumores volaron, las especulaciones se multiplicaron, y aunque nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de ellos, las señales apuntaban a que algo había roto la armonía de la pareja. Se hablaba de infidelidad, de terceras personas involucradas, y el dolor de la ruptura fue palpable. De repente las redes sociales que antes se llenaban de sus muestras de afecto, se quedaron en silencio o empezaron a reflejar la tristeza de un final inesperado. Este acontecimiento fue un duro golpe para los fans, quienes habían invertido gran parte de su afecto en la pareja y anhelaban su felicidad. La incertidumbre y el misterio que rodearon la ruptura solo sirvieron para avivar las llamas de la especulación, alimentando innumerables debates en foros y redes sociales. La ruptura fue dura, muy dura. Y para los fans, fue como ver el fin de un cuento de hadas. Ambos actores siguieron adelante con sus carreras, cosechando éxitos por separado, pero la sombra de esa relación y su polémico final siempre estuvo ahí. Can Yaman, conocido por su carisma y su presencia imponente, se embarcó en proyectos internacionales, ganando aún más fama y seguidores en Europa. Su participación en series como Viola come il mare demostró su capacidad para conquistar nuevas audiencias y consolidar su estatus de estrella global. Demet Özdemir, por su parte, continuó brillando en la televisión turca, demostrando su talento y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de su generación. Proyectos como Doğduğun Kaderindir y Anfara la consagraron como una intérprete versátil y conmovedora, capaz de cautivar al público con su emotividad y profesionalismo. Pero entonces, ¿qué ha sucedido para que ahora hablemos de perdón? La clave parece estar en un reencuentro casual, o quizás no tan casual, que ha encendido de nuevo la chispa de la curiosidad y la esperanza entre sus seguidores. Recientemente varios medios turcos y posteriormente canales de YouTube y redes sociales de fans, captaron imágenes de Can Yaman y Demet Özdemir compartiendo un mismo espacio. No fue un encuentro público y preparado, sino más bien algo más íntimo, aunque fuera en un lugar donde podían ser vistos. Se les vio en una cena o una reunión social, donde no solo coincidieron, sino que se les vio hablando, compartiendo risas e incluso, según algunos testigos, una cierta complicidad que muchos creían perdida para siempre. Estas imágenes, captadas desde la discreción pero sin eludir la notoriedad, desataron un auténtico terremoto en el universo de los fans. La mera coincidencia de sus presencias en el mismo lugar, acompañada de gestos de aparente cordialidad, fue suficiente para alimentar las esperanzas de aquellos que anhelaban una posible reconciliación o al menos, una paz duradera entre ellos. Estas imágenes, obviamente, se hicieron virales en cuestión de minutos. Y ahí es donde empieza la verdadera intriga. ¿Qué significa este reencuentro?
Es simplemente una muestra de madurez y respeto mutuo tras una ruptura dolorosa. ¿O hay algo más profundo en juego? La pregunta del millón es, ¿ha perdonado Can Yaman a Demet Özdemir? El debate se reavivó con una intensidad sorprendente y las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y teorías. Los más optimistas veían en este encuentro una señal inequívoca de que las heridas del pasado se estaban sanando, mientras que los más escépticos preferían mantener la cautela, recordando la complejidad de las relaciones y la naturaleza a menudo efímera de las reconciliaciones en el mundo del espectáculo. Analicemos las posibilidades. Si hubo una traición, y ese fue el motivo principal de la ruptura, el camino hacia el perdón nunca es fácil. Requiere tiempo, reflexión, y en el caso de figuras públicas, mucha presión mediática. Sin embargo, las imágenes que han circulado muestran una interacción que dista mucho de ser tensa o incómoda. Al contrario, se percibe una cierta calidez, una familiaridad que sugiere que la animosidad, al menos la más profunda, podría haber desaparecido. La forma en que interactuaban, los gestos de complicidad, incluso las sonrisas compartidas, sugieren una atmósfera de respeto y entendimiento que va más allá de una mera cortesía formal. Podría ser que ambos hayan comprendido que, independientemente de lo sucedido en el pasado, merecen tratarse con dignidad. Podríamos estar ante un escenario donde ambos han crecido y madurado. Las parejas, incluso las que terminan, a veces se dan cuenta de que hay un afecto subyacente que va más allá de las heridas del pasado. Quizás tras un tiempo separados y habiendo vivido sus propias experiencias, ambos han llegado a un punto en el que la comunicación es posible de nuevo, y la comprensión mutua ha reemplazado el resentimiento. En este sentido, un reencuentro amistoso podría ser el primer paso para sanar viejas heridas. La distancia temporal, las nuevas experiencias y el crecimiento personal suelen ofrecer una perspectiva diferente de los acontecimientos pasados. Lo que en su momento pareció insuperable con el paso del tiempo puede volverse manejable e incluso un recuerdo agridulce. Otra posibilidad es que las acusaciones de traición no fueran tan graves como se rumoreaba, o que la realidad fuera más compleja de lo que los medios quisieron presentar. A menudo en el mundo de las celebridades, las versiones de los hechos se distorsionan, se magnifican o se sacan de contexto. Tal vez lo que se percibió como una traición imperdonable, en realidad fue un malentendido o una situación que ambos han sabido superar a nivel personal. Los rumores, por su propia naturaleza, tienden a exagerar y a distorsionar la realidad. Es posible que los detalles reales de su ruptura sean mucho más matizados y que la intervención de terceros o la interpretación mediática hayan magnificado un problema que en su origen era más susceptible de ser resuelto. Y luego está la hipótesis que muchos fans anhelan, la reconciliación romántica. Las imágenes de ellos dos juntos, sonriendo y conversando, reavivan esa llama de esperanza. Podría ser que el tiempo y la distancia hayan permitido que los sentimientos resurjan. Podría ser que, a pesar de todo, sigan teniendo una conexión especial que el destino ha querido volver a unir. Es una posibilidad muy tentadora, y no vamos a negar que a muchos nos encantaría verlos juntos de nuevo, construyendo un futuro. La química que emanaba de ellos en Erkencikus era tan palpable que la idea de que vuelvan a estar juntos alimenta la fantasía de un amor que trasciende las adversidades. Es importante recordar que hasta ahora, todo lo que tenemos son imágenes y especulaciones. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas al respecto. Y en el mundo del espectáculo, el silencio a veces puede ser más elocuente que 1000 palabras, o simplemente puede ser una estrategia para mantener la privacidad. Lo que sí es cierto es que este reencuentro ha generado un revuelo tremendo y ha hecho que la pregunta sobre el perdón sea el centro de atención. La ausencia de comentarios oficiales por parte de los protagonistas deja el campo abierto a la imaginación y a la interpretación de los fans y los medios. El perdón en sí mismo es un concepto poderoso. Perdonar a alguien que te ha herido, especialmente si sientes que te ha traicionado, es un acto de valentía y de liberación. Y para la persona perdonada, recibir ese perdón puede ser un alivio inmenso. En el caso de Can y Demet, si realmente hubo una traición y Can ha logrado perdonar, sería un indicativo de su fortaleza emocional y de su capacidad para dejar atrás el dolor. El acto de perdonar implica un proceso interno de sanación y la renuncia al rencor, algo que no siempre es fácil, especialmente cuando las heridas son profundas. Si pensamos en la naturaleza de las relaciones, aun cuando están bajo el escrutinio público, es comprensible que surjan conflictos y malentendidos.
La presión de las cámaras, los horarios de trabajo extenuantes, las tentaciones, todo ello puede poner a prueba hasta la relación más sólida. Y en este contexto, un perdón genuino podría ser la clave para una nueva etapa, ya sea como amigos, como colegas o, quién sabe, quizás algo más. La vida de una celebridad está plagada de desafíos únicos que ponen a prueba la fortaleza de sus relaciones personales. Lo que está claro es que este reencuentro ha servido para recordarles a todos la química innegable que tienen en pantalla y la fuerte conexión que generaron con el público. Erkenci-Kus fue un fenómeno y gran parte de ese éxito se debió a la forma en que Can y Demet interactuaban, a esa chispa que hacía que los espectadores se enamoraran de su historia. Verlos de nuevo, aunque sea en un contexto diferente, evoca esos recuerdos y esa magia. La nostalgia por su época dorada es un sentimiento compartido por muchos de sus seguidores, y este reencuentro ha sido un catalizador para revivir esa emoción. Por ahora, lo único que podemos hacer es observar, especular y esperar a que sean ellos mismos quienes decidan compartir los detalles de su relación actual. Lo que sí podemos decir es que este evento ha demostrado una vez más el poder de la curiosidad del público y el interés que despiertan estas dos estrellas. La pregunta sobre si Can Yaman ha perdonado a Demet Özdemir tras la acusación de traición sigue abierta, y cada uno de nosotros tiene su propia teoría. La expectación se mantiene, y el desenlace de esta historia sigue siendo un enigma intrigante. En resumen, hemos explorado la fascinante historia de amor y desamor entre Can Yaman y Demet Özdemir, la supuesta traición que puso fin a su relación y el reciente reencuentro que ha desatado un mar de especulaciones sobre un posible perdón. Hemos analizado las diferentes posibilidades, desde una reconciliación amistosa hasta la esperanza de una segunda oportunidad romántica. Lo cierto es que este acontecimiento nos recuerda que incluso en el mundo glamuroso de las celebridades, las emociones humanas son complejas y el camino hacia el perdón y la reconciliación es, a menudo, un camino largo y tortuoso. Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman ha perdonado a Demet Özdemir? ¿Qué les pareció su reencuentro? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se queden afuera de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.